Y estamos en el estudio con Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, candidato. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece el discurso de la expresidenta Michelle Bachelet, más allá que asuma su candidatura? El discurso, ¿qué te parece? O sea, creo que un diagnóstico, el mismo diagnóstico hizo el 2006, el mismo diagnóstico hicimos el 2009, el mismo diagnóstico hacemos el 2013. Más que lo que dijo, lo que no dijo, me quedo con lo que no dijo. No habló de educación, que creo que fue la gran falencia del el gobierno anterior, y yo por lo menos mi gran combate en la educación pública. En las sociedades desiguales en este continente, la falla la tiene la educación. Tenemos un sistema educativo deficiente, segregatorio, y lo que hace a Chile injusto en su origen es que la educación es desigual. El que tiene pituto, apellido o Lucas tiene buena educación, el que no la tiene mala educación. Marco Enríquez, ¿cambia la forma de la campaña ahora que llega Michelle Bachelet? Sí, creo que yo le habría contestado de otra manera el día antes de que ella llegara. Creo que ella nos dio la razón al no juntarse con los presidentes de partido de la Concertación. Y lo digo porque me gustaría hacer un paréntesis en un punto. Yo no le tengo bronca a ella. Mi pelea no es con ella. El grueso de las entrevistas que he dado consiste en preguntarme si voy a pelear con ella. Quiero decirle formalmente, mi pelea no es con ella. Mi pelea es con lo que ella acompaña. Acompaña a un colectivo de gente que creo que está completamente cansada. El debate que ustedes acaban de tener es la evidencia. Lo único que pelean es sobre el diagnóstico, no hay peleas de futuro. Es ustedes lo hicieron mal, yo lo hice peor, tú lo hiciste mejor. Es un debate que a mí no me convoca. Las campañas son sobre futuro, no sobre diagnóstico. Tengo una opinión sobre el pasado, tengo una opinión deficiente sobre este gobierno, pero sé que lo que hay que hacer aquí en Chile es mucho más duro. Se requiere cuestionar la política. Y ninguno de los que ustedes han escuchado ha cuestionado la política. Yo la cuestiono la política. La pongo en duda. La pongo en duda como el gran bloqueo a la economía, el gran bloqueo a la distribución. Es la política. Es el presidencialismo, es los intendentes regionales que no se designan, el conflicto mapuche. No son los carabineros los culpables, es la política la que no ha tenido un solo coraje. Cuando un presidente aplica la ley antiterrorista, se esconde detrás de la falda de los fiscales. Eso se hizo en el gobierno anterior y lo hace este gobierno. Y yo con esos dos gobiernos en esta materia, pueblo originario, creo lo contrario. Ahora, Marco Enríquez, parte de los discursos de varios de los presidenciables apuntan a varias cosas que usted mantenía dentro de su programa en la campaña anterior, que era diálogo ciudadano, incorporar reformas tributarias, en fin. Hay parte de ese discurso que lo han tomado los otros. ¿Y eso cómo se maneja? O sea, yo voy a sufrir un bullying brutal en Twitter, pero es parte de mi triunfo. El 2009 traté de desacralizar la presidencia de la República. Traté de convencer a los chilenos y chilenas que con 35 años se podía ser presidente de Chile. Y usé ejemplo concreto. Andrés Saldívar fue ministro a los 24 años. El director de TVN era un hombre de 23 años. Mi padre, Miguel Enrique, era secretario general de un movimiento a los 24 años. El país antiguamente consideraba que la fuerza juvenil tenía todas las garantías para participar. Hoy día no están dadas por el binominal, por la falta de primaria, por la mala fe. Y por tanto considero un triunfo lo que está pasando. Y considero también un triunfo que hoy día hasta la expresidenta reconozca que sus partidos están secuestrados por dirigentes y que prefiere hablar con ciudadanos. No mostró ninguno. Hizo una broma ayer que tuvo mucho éxito en que dije que era como Alf. Yo estoy un poquito viejo, tengo 39 años. Y Alf era una serie que era un extraterrestre, el que escondían cuando venían las visitas, que se comía a los gatos. Sí. Fue de eso lo que pasó ayer. Escondieron a todos los presidentes de partido porque son impresentables para efecto de decirle al país que es algo nuevo. Aquí hay un libro. Este libro es la expresión de elementos fundacionales de un programa de ruptura con esta política. Eso lo hicieron decenas de expertos, pero también miles de ciudadanos. Ese es mi combate es hacerlo de otra manera, y valoro que hoy día todos los candidatos estemos más o menos de acuerdo en algo. Las campañas que ustedes han conocido hasta ahora, las mayorías que ustedes han conocido no sirven. Es falso decirle al país que con el Parlamento que Bachelet propone va a cambiar algo. No va a cambiar. En los sustantivos no va a cambiar. Que el Parlamento que va a proponer Gorbón y Alamán no va a cambiar, porque están empatados por la ley de quórum, por el binominal, es mentira. Lo que bloquea sus vidas, chilenos y chilenas, es la política. Yo la cuestiono.